¿Es realmente India el país de las estafas? Hoy vamos a ver un video en particular que se trata de unos viajeros, ellos se llaman Beyond Borders, que en su presentación dice más allá de la frontera, explorando y conectando con personas y culturas de todo el mundo. Ok, joya. Ellos fueron a India y bueno, en definitiva voy a dejar que veamos el video, lo analicemos y saquemos conclusiones. A ver. Viajar por la India es una locura, pero nadie te advierte lo fácil que es ser estafado. Nuestro plan era perfecto, ir al Kumbh, el festival más... Ok. Dice que, bueno, que viajar por la India es un caos, es como que nadie va a descubrir la rueda con eso, con decir eso, pero también agrega que lo fácil que es ser estafado y también que van al Kumbh, ¿sí? Acá, sin hacer una búsqueda de loco, solamente pongo Kumbh acá y vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que aparece, ¿no? Porque, qué sé yo, cualquier persona que viaja, lo mínimo que tiene que hacer es investigar un poco, ¿no? Del lugar a donde va. Fíjense, acá tenemos Kumbh, ¿sí? Miren, estas son las búsquedas, las primeras que me aparecen, ¿no? Acá. Dice, ¿cuál es la peregrinación más grande del mundo? Es el Kumbh, bla, bla, bla. Teniendo un promedio de 20 millones de personas, ¿sí? Durante los días más, digamos, donde más gente. Después me meto acá adentro. Y eso que no estoy utilizando ninguna inteligencia artificial, ¿eh? Me metí en Google, miré, bla, bla, bla. Encontré que en el 2001, ¿ves? Todo esto ustedes lo están viendo, ¿eh? Yo no estoy haciendo ninguna búsqueda así debajo de las piedras. 2001. Se dieron una cita 70 millones de personas. ¿En cuánto? En 3 semanas. O sea, vamos a ver las imágenes acá. Fíjense lo que es esto. Es impresionante la cantidad de gente que hay. Y son fotos viejas, ¿no? Bien. Hasta ahí vamos bárbaro, no pasa nada. Qué sé yo, puede pasar, qué sé yo no te la creo, porque son gente con experiencia. Ahí en su carta de presentación, en su Instagram, ahí ellos mismos lo muestran, ¿no? Entonces, qué sé yo, vamos a continuar viendo el video, a ver qué más tienen para decir. Bueno, hasta ahí habíamos llegado que ellos decían que iban al Convera, que no sabían que era tan fácil ser estafados. grande del mundo, que solo ocurre cada 144 años. Pero lo que no sabíamos es que desde el segundo uno todo se iba a convertir en una pesadilla. Desde que aterrizamos en Varanasi, todo fue una estafa tras otra. Los taxis nos querían cobrar 10 veces más lo normal. No teníamos opción, así que... Bueno, con el tema de las estafas y los taxis, esto pasa prácticamente todo el mundo. Si vamos, ustedes pueden, no sé, buscar, por ejemplo, en América, México, es el caso más popular también, junto con India, el tema de las estafas. ¿Cuál es la estafa más común? La estafa justamente de los taxis. O sea que ustedes buscaron la boca del lobo, la encontraron y se metieron adentro, sabiendo que van a un país de más de 1.400 millones de habitantes, ¿sí? Yo, qué sé yo, estoy tratando de dar mi opinión, simplemente no estoy atacando a ellos, es lo que vivieron, pero me parece que mínimamente, si ustedes van a viajar a un país, tienen que investigar, tienen que conocer un poco, no es viajar por viajar. Ellos tienen muchísima experiencia, se ve, pero de la manera que lo cuentan, parece que me hace acordar mucho cuando yo era chico y miraba, no sé, los programas estos de viaje o me compraba mi revista muy interesante, National Geographic, que todavía las tengo, cuando era chico, y te vendían como que India era el peor país del mundo, ¿sí? Como que lo peor pasaba ahí. Viajé hasta India y la verdad que me encontré con un país hermoso, la gente muy buena, pero hay de todo, ¿sí? Y en un país de 1.400 millones de habitantes, te puedes encontrar de todo. O sea, ustedes saben a dónde van, saben a dónde se van a meter, ¿sí? Pero bueno, sigamos analizando el video, no me quiero meter de lleno en esto, a ver. tomamos el más barato, por 1.500 rupias. Le mostramos la ubicación exacta a nuestro hotel. El tipo nos dice, sí, claro, los llevo directo a la puerta. Mentira. Desde que arrancó manejaba como un loco. Y sí, sé que en India el tráfico es un caos, pero esto era otro nivel. Sentido contrario en la carretera. Ok, otro tema, acá está tocando el tema de sentido contrario, bla, 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 qué sé yo. Esto para las personas que viajamos por Asia, ¿sí? Es súper común, no es una cosa de India. En Indonesia, Tailandia, Camboya, en el país que vayan, Vietnam, se pasan por el lado contrario, manejan del otro lado. Es como tienen una manera diferente. Vietnam, ni hablar. No, la verdad que
acá acusa de algo que digamos que pasa en todos lados, no solamente pasa en India. Así que bueno, ustedes tengan en cuenta estas cosas, ¿eh? Seguimos analizando el video, carretera, sigo. autos viniendo de frente, nosotros viendo la muerte pasar cada 2 segundos. Y en medio de todo eso nos dice que las calles están cerradas y que ahora nos va a cobrar el doble. Nos negamos, discutimos y al final decide dejarnos tirados en medio de la calle. Y claro, lo que leímos ahí, ¿no? Hace un rato. Una fiesta de más de cuánto, no sé, mínimo los días de que más gente hay, 20 millones. ¿Cuánta gente puede estar dando vuelta en las calles ahí? No sé, sin exagerar, qué sé yo, no sé, 20.000, 30.000 personas. Sabiendo que en el 2000 y pico, 2001, hubo 70 millones. No sé, ¿eh? Y con este tema de que cada vez más gente va a India, más, porque es como que atrae, ¿sí? La gente se queja, pero va. Y después pasan estas cosas. Ahora, yo no sé si esto lo hacen para las redes sociales. Vuelvo a decirlo, ¿no? Puede ser que fue una experiencia mala que ellos tuvieron, pero todo esto se va conectando y da como resultado esto, ¿no? Es, digamos, 2 más 2 es 4. Acá las sumas no fallan, ¿no? En todo esto. Pero bueno, seguimos analizando, a ver. Aquí empieza la verdadera pesadilla. No había manera de llegar al hotel. Las calles estaban colapsadas. Después de un rato encontramos un rickshaw que aceptó llevarnos, pero lo que pensamos que iba a ser un trayectorio rápido se convirtió en un infierno de 3 horas. 3 horas atrapadas en el tráfico, avanzando a paso de tortuga, rodeados de gente, ruido y mucho, mucho caos. Finalmente llegamos, exhaustos, sudados. Ruido, gente, eso es algo común en India. Para las personas que no lo saben, ellos van manejando y van apretando la bocina. O sea, te vas a volver loco. Si ustedes van, se van a volver locas, así, locos, locas, lo que quieran. Manejan con la bocina apretada, es como bien todo el tiempo, todo el tiempo, todo el día. Ustedes se van a ir de India y van a tener zumbidos en el oído. Así que eso sépanlo que no es algo que les pasó a ellos, no es algo aislado, eso pasa y se sabe. O sea que, y justo con todo esto de la gente que ya no lo voy a tocar más, ya no lo voy a tocar más porque fueron un evento en el cual un peregrinaje van a ir millones de personas, sumadas los turistas. O sea que no me puedo imaginar. Pero bueno, seguimos, a ver. Y hartos. Solo queríamos descansar, pero ahí nos esperaba el golpe final. Cuando llegamos a la recepción del hotel, le mostramos nuestra reservación de Booking y nos dicen que nunca les entró. No había habitación para nosotros. Ahí colapsé. Todo estaba lleno, no había hoteles disponibles. Y ahí estábamos, parados en la calle, sin saber dónde. O sea, que acá ella lo que está contando, que hicieron una reserva por Booking. Acá no sé si es claro, ella no sé si habrá recibido la confirmación. ¿Recibieron la confirmación? No habla de eso. Acá dice que en el hotel no recibieron la reserva, ¿sí? Entonces, no sé, creo que fue el problema de ellos, ¿no? Y aparte de todo esto, todo el estrés, todo esto que suma, están con la familia, ¿no? No sé si es el padre, la madre de ellos, así que bueno, eh, no entiendo. No entiendo cómo van a un lugar así en el cual hay millones de personas y sabiendo que India ya de por sí es bastante difícil moverse, hacen esto. Seguimos analizando. íbamos a dormir esa noche. Lo peor de todo es que esto ni siquiera fue la peor estafa de todas. Todavía nos falta llegar al Kumela. Si quieres ver la parte 2, dale like, comenta. Ok, bueno. Creo que lo dijo todo ella, ¿no? En el video. La única estafa que podemos decir que se ve es la del taxi. Yo no veo otra estafa. Yo no veo que, por ejemplo, porque ella no aclara ahí cuando dice, no, hicimos una reserva, pero ¿les llegó la confirmación de la reserva? Ustedes hicieron la reserva y se olvidaron. ¿Por qué digo esto? Esto a mí me pasa porque yo trabajo mucho, yo trabajo en hoteles también como recepcionista y pasa que la gente hace una reserva o cree que hace la reserva y ni miran si la reserva estuvo aceptada, no miran a qué hora tienen que llegar al hotel, muchísimas cosas. Entonces, yo en este caso me voy a poner en defensor de India, sabiendo, algunos de ustedes si me conocen, qué es lo que pienso de India, ¿no? Que para mí no es un país fácil, no es un país para cualquiera, ¿sí? Hay que investigar,
hay que estar preparado para estos choques culturales, ¿no? Porque ellos en su presentación dicen eso, ¿no? Es como que son personas que van a descubrir culturas y el mundo, etc. Bueno, acá la única estafa, podemos decir, porque acá lo que sucede era que los taxistas le proponían un valor, no era que le decían que le iban a cobrar 1.000 y después le cobraban 2.000. Ellos le proponían de ya un valor, obviamente. Los taxistas saben que eso va a estar explotado hasta las pelotas, y bueno, y ellos tratan de ganarse la guita así, porque es un evento que sucede, no sé cada cuánto, ella dijo, 144 años, no, no es así, un poquito menos, ¿no? Pero ahí es como que va salteado en el tiempo, son un par de años. Entonces, ¿cuál es la estafa acá? Está bien, sí, sí, vamos a decir que muy caro, pero es justamente porque hay mucha demanda ahí en ese momento y está todo colapsado. Y el mismo taxista le pasó que, claro, como al estar todo colapsado tenía que tomar nuevas rutas y bueno, y cambiar el precio, variar el precio. Pero nada, sabés que vas a un lugar donde están súper colapsados, millones de personas están por eso ahí. Y es su religión. Va a estar hasta acá, sí, sí, hasta el gorro. Entonces, bueno, creo que hoy en día, no sé, este tema de las redes sociales transforma todo. Y esto también me hace pensar, che, y capaz que esto loco lo hicieron así a propósito para sacar un reel o algo y atacar a India, ¿sí? Porque es fácil pegarle a India, es fácil, ¿sí? Que es mucha suciedad y la gente te mira mal, es como uno no puede ir vestido con determinado tipo de ropa, ¿sí? Claro, estás en otro país, otra cultura, totalmente diferente al tuyo, millones de habitantes. Bueno, acá terminó el análisis, era simplemente esto. Hay una parte 2 del video que también la voy a analizar. Así que bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo. Chau, chau. Me gustaría también saber cuál es su opinión, porque con todo esto que ellos dicen, la verdad que a mí, no sé, me quedan muchas cosas dando vuelta, pero solamente quiero ir a lo del video, lo que ellos trataron y nada más. Así que bueno, nos vemos en un próximo. Chau, chau.